En Argentina ha acontecido una de las peores tragedias desde el punto de vista jurídico y que pone a los católicos en una situación sumamente difícil, que es la de prácticamente no poder vivir su fe en el ámbito público, porque la legislación existente, la ley que regula la nación, es una ley que viola sus principios. Obviamente la mayoría de los argentinos están familiarizados con este hecho, pero lo explico de todas maneras para beneficio de todos los demás que no estamos en Argentina y que sabemos lo que significa para el católico cuando la ley viola la conciencia y los principios de los católicos. Me refiero al nuevo Código Civil aprobado en la Cámara de Diputados y que va a entrar en práctica el 2016, que ha sido una de esas renovaciones ciclópeas, digamos, de toda la legislación, ¿no? Es decir, no ha sido una u otra ley aprobada, es todo un nuevo Código Civil. Como saben ustedes, en una nación el Código Civil regula la convivencia entre los individuos, el Código Penal precisamente establece las penas que debe recibir una persona que viola la ley, ¿no? Y el Código Civil, en este caso en Argentina, ha unificado el antiguo Código Civil con el antiguo Código Comercial para tener un solo Código Civil. Y la mayoría de ustedes probablemente no saben que la aprobación ha sido tan violenta, tan irracional, tan agresiva, que la oposición a la alianza de gobierno se retiró, y esa es la razón por la cual este artículo, este conglomerado de leyes, que es el Código Civil, se ha aprobado sin ninguna oposición, es decir, sin ningún voto en contra, pero con un número de votos a favor mínimo, que es el que se necesitaba para obtener la mayoría. Es decir, un código precipitado, empujado a la fuerza y construido sin consenso, ¿no? Donde hay puntos que son valiosos, modernizan la legislación, pero el problema fundamental es que permite la manipulación de embriones, es decir, las investigaciones con células estaminales embrionales, que van en contra de la Constitución argentina, permiten la fecundación post-mortem, es decir, obtener ya sea el componente masculino o femenino de una persona recién muerta para poder tener hijos. ¿Cómo pueden tener hijos si es que no son con los dos miembros vivos? Bueno, aprueban el vientre de alquiler, es decir, el alquiler de vientres, y acelera además las condiciones para que el divorcio favorezca a los abusadores. Es decir, un cónyuge abandona la pareja, abandona la familia, se va, deja de pagar pensión, alimentos, deja de tener cualquier responsabilidad, y esa persona que abandona la unión familiar es premiada, gratificada con un aborto express, con un divorcio express. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es, digo, una catástrofe de las peores, no porque quiero ser alarmista, sino porque cuando han habido conatos específicos de cambiar leyes, como han habido en Ecuador o en Chile, por ejemplo, con el aborto, los católicos podemos reaccionar. Cuando ha habido campañas en México específicas para aprobar el aborto en el DF, aunque se ha terminado haciendo, la conciencia nacional permite enfocarse en ese solo asunto y permite también prevenir en otros lados. Por ejemplo, la aprobación del aborto en el Distrito Federal en México generó una ola de rechazo
y de la eliminación, la prohibición del aborto en la gran mayoría de las constituciones de los distintos estados. Pues recuerden ustedes que México es también una república federal. En consecuencia, estas constituciones han constituido una respuesta al conato de forzar una agenda a través de una legislación específica. Pero el problema es que cuando se renueva el código completamente, cuando se renueva el código civil completamente, es muy difícil observar cada una de las leyes y las modificaciones se hacen de forma simplemente adicional o simplemente se hacen promesas, sí, vamos a cambiar esta ley específica y luego no se cambia. Entonces, las organizaciones feministas, abortistas, del lobby gay, en el fondo, si tienen acceso a los congresistas que están manipulando este código, entonces van a lograr que sus agendas entren en el conjunto de normas. Y así muchos congresistas terminan empujando este proyecto no porque crean o están de acuerdo o les interesen los temas morales, sino porque creen que otros temas económicos, comerciales, etcétera, están tratados como a ellos les gusta, no les interesa el resto y empujan. Entonces resulta fácil lograr el consenso de los malos, ¿no? Porque basta que cada uno tenga una porción de interés en todo este conjunto de leyes, todas las normas que constituyen el Código Civil, y con eso simplemente el proyecto pasa. Y esto hace que sea mucho más difícil, por ejemplo, la desobediencia civil, que es un derecho de los ciudadanos y específicamente de los cristianos, ¿no? Una cosa es importante señalar. Se ha estado insinuando que en el reciente encuentro que tuvo la presidenta argentina con el Papa Francisco habría aceptado, entre comillas, la aprobación del Código Civil. Eso es totalmente falso. Primero, si así fuera, en este momento las autoridades no estarían insinuándolo, lo estarían diciéndolo. Y la razón por la que no lo dicen es porque saben que el Vaticano inmediatamente lo negaría. ¿Y por qué lo negaría? Porque es mentira. Es decir, es una concatenación lógica muy simple. En consecuencia, yo creo que es importante que nosotros comprendamos que esta batalla solamente se va a dar si nosotros somos capaces de elegir distintos políticos. Es decir, este es uno de esos casos donde los católicos tenemos que prepararnos para las siguientes elecciones, asegurarnos que se presentan candidatos católicos. No tenemos la excusa de decir ahora no sabemos lo que los candidatos opinan, porque ahora tenemos que preguntarles qué es lo que opinan. ¿Para qué? Para que una nueva generación política cambie este despropósito. Los códigos se pueden modificar. Ya han visto, eso es lo que están haciendo. Entonces, no hay que darse por vencidos y hay que asegurarse que en las próximas elecciones los católicos y todas las personas de buena fe, los cristianos, todas las personas de buena voluntad, nos juntamos y promovemos candidatos y promovemos plataformas que cambien sensiblemente los despropósitos de este código, que puede tener algunos aciertos aquí o allá, pero en temas fundamentales es abominable e inaceptable. Y esto es el principio no solamente para los católicos en Argentina, es un principio universal y esa es la razón por la que creo que vale la pena considerarlo en todos nuestros países de habla española. Que tengas un buen día.